Muy buenos días con todos los presentes. Les damos la bienvenida desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud a la telecapacitación de hoy titulada Apnea del sueño, detección en atención primaria, dirigida por el doctor Edwin Herrera Flores, médico asistente del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Invitamos a todos los participantes a dejar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Estimado doctor Herrera, es un honor contar con usted el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedemos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Gracias por la presentación y buenos días con todos. Hoy vamos a hablar acerca de una patología que es altamente frecuente, pero que sin embargo no está necesariamente dentro del radar de que trabajamos en atención primaria, es decir, la apnea del sueño. ¿No? Entonces, vamos a hablar primero acerca del sueño y sus trastornos. Y para eso primero hay que saber cuál es la importancia del sueño, por qué es importante hablar del sueño. Y recordar que el sueño tiene una función en nuestra vida, en nuestra fisiología, y esta está relacionada básicamente a restaurar la homeostasis del sistema nervioso central y de otros tejidos, de tal manera de que esta restauración permita no solamente la reparación de los tejidos, sino también el restablecer la energía celular y sus almacenes, de tal manera de que podamos, al término del sueño, recuperarnos física, mentalmente y reenergizarnos básicamente para poder continuar nuestra actividad al día siguiente. También este proceso de restauración y recuperación de energía está relacionado a la consolidación de la memoria y por lo tanto el aprendizaje y todas las actividades cognitivas superiores que tenemos como seres humanos. Cuando hay algún trastorno de sueño, este va a afectar tanto su calidad como su cantidad y como su estructura o composición. El sueño no es una función estable y continua, sino que tiene diferentes partes, ¿no? Desde un sueño más o menos superficial al inicio de la noche hasta sueños profundos donde se hace justamente esto, la recuperación de la energía y la consolidación de la memoria, entre otras funciones adicionales. Cuando hay un trastorno del sueño, se va a producir básicamente lo que se denomina la fragmentación del sueño, que es la aparición de alertamientos frecuentes, es decir, microdespertares. No es que una persona con trastorno del sueño necesariamente se despierte muchas veces durante la noche, sino que se produce una activación neurológica a nivel de la corteza cerebral, de tal manera que el cerebro, entre comillas, se despierta o enciende y este es esto lo que se llama alertamiento frecuente y se produce durante muchas veces durante la noche en una hora. También se va a producir una reducción en el sueño de ondas lentas, es decir, el sueño profundo. Se va a presentar un fenómeno que se denomina sueño inquieto, que es muy evidente sobre todo en niños, y al día siguiente uno va a tener la percepción de que tiene un sueño no reparador. Adicionalmente, esto puede estar asociado a dolor de cabeza o cefalea matutina al despertar, alteraciones cognitivas y también cambios en la personalidad, de tal manera de que la alteración en la calidad del sueño producida por cualquier trastorno que afecte a este va a producir estos síntomas. La apnea del sueño es uno de los trastornos del sueño más frecuentes. Se estima que el 80% de los trastornos del sueño están relacionados a trastornos respiratorios del sueño, básicamente apnea del sueño. Y esto es una cosa importante, ¿no? Y es muy frecuente de ver en la consulta regular, ¿no? Uno puede ver a hombres, por ejemplo, en este caso, de edad mediana, 56 años, que puede ser un chofer de bus, con historia de hipertensión arterial, dislipidemia, todo el tratamiento, pero con un sobrepeso, ¿no? Pesa 115 kilos, mide 1,80 m y el cardiólogo lo manda pues porque tiene ronquido para que lo evalúen. Cuando se le evalúa, uno encuentra pues un trastorno del sueño. Pero ¿qué es la apnea del sueño? No es el ronquido. La apnea del sueño es un trastorno caracterizado por la presencia de eventos repetidos de obstrucción total o parcial de la vía aérea superior, es decir, la garganta tiende a colapsarse. Y aquí en la tomografía que vemos aquí, se observa que en la figura superior, a la derecha,
la columna de aire de la faringe es normal, en tanto que la columna de aire en la faringe de la figura abajo a la derecha, que es la imagen de un paciente con obesidad y apnea del sueño, se observa una disminución progresiva en el diámetro de la luz de la faringe, justo donde está el marcador en el rojo. Se observa prácticamente una oclusión completa de la faringe. Y esto sucede durante la noche, ¿no? Esto va a causar alteración, por lo tanto, en el intercambio de gases, ya que no va a haber paso del aire del ambiente hacia la vía aérea inferior, de tal manera de que no se va a producir un recambio de aire a nivel alveolar y por lo tanto no va a haber intercambio de gases y esto va a provocar una desaturación de manera intermitente, porque esta obstrucción es solamente transitoria, dura unos 10 segundos, podría durar un poco más, pero frecuentemente es 10 segundos, y esto va a provocar una caída en la oxigenación. Esta disminución en la oxigenación sanguínea o la desaturación va a llegar hacia el cerebro, y este cerebro se va a dar cuenta de que la desaturación se ha producido, y en la idea de poder eh, corregir el problema, se va a producir un alertamiento cerebral, es decir, este microdespertar que comentábamos hace un momento, que va a provocar finalmente la alteración, en este caso neurocognitiva. La prevalencia global de la apnea del sueño es bastante alta, y varía también a nivel de qué países se han evaluado, pero en general los países del hemisferio norte, que tienen nivel de desarrollo más o menos altos y tienen también este fenómeno de la transición epidemiológica hacia enfermedades cardiometabólicas relacionadas al sedentarismo, pues tienen mayor carga de enfermedad. Y los países del hemisferio sur, aquellos que están en el proceso de la transición, como el Perú, pues tienen también una prevalencia importante de apnea del sueño. Se estima que para el Perú, más o menos, debe haber un 30% de sujetos con apnea del sueño en la población general, es decir, 3 de cada 10 personas en esta sala pueden tener apnea del sueño, sobre todo si tienen más de 40 años. Además, bueno, en el Perú se han hecho algunos estudios, todos son estudios observacionales y han encontrado básicamente los síntomas relacionados a la apnea del sueño que vamos a ver más adelante, que son el ronquido habitual, las pausas respiratorias durante el sueño o apneas presenciadas y la somnolencia. Eso tanto en la costa como en la tierra y en zonas urbanas y rurales en el país, se encontró que el 30% de los entrevistados tenían ronquido habitual, que casi el 21% de las personas que fueron entrevistadas tenían apneas presenciadas o pausas respiratorias durante el sueño, y casi 19% de las personas reportaban somnolencia durante el día. Entonces, cuando uno hace un análisis, pues más o menos esto está muy cerca de lo que se estimó en los estudios epidemiológicos de que el Perú debe tener alrededor del 30% de prevalencia de apnea del sueño. Hay que recordar que la somnolencia y el ronquido y las pausas respiratorias no son indicativos necesariamente de apnea del sueño, pero sí son síntomas muy importantes o cardinales que nos van a llevar a sospechar de esta patología. Además, como dijimos, pues 8 de cada 10 personas con trastornos del sueño van a tener apnea del sueño, y se estima que la prevalencia con estudios de sueño ya realizados en los años 90 en Estados Unidos en la población de edad mediana, entre 40 y 50 años, pues es bastante alto. Si solamente se califica con un estudio de sueño, se ve que el 24% de los hombres tienen apnea del sueño, y si a la apnea se le asocia somnolencia diurna, es decir, ningún síntoma, es el 4%. Y en las mujeres, el 9% tiene apnea del sueño por estudio de sueño, y si además tiene somnolencia, pues el 2%. Entonces, más o menos, de aquí podemos colegir que aunque uno de cada 4 personas, o hombres, mejor dicho, tiene apnea del sueño, solamente muy pocos van a tener somnolencia diurna. Y que además los hombres tienen más prevalencia de apnea del sueño que en las mujeres en este rango de edad. Esto es importante, ¿por qué? Porque la apnea del sueño tiende a debutar más temprano en hombres, sobre todo con obesidad, y suele ser un poco más tardía en mujeres, y suele aparecer sobre todo después de la menopausia. Es un problema en crecimiento, ¿por qué? Porque el 90% de las personas que tienen apnea del sueño están sin diagnóstico, ¿no? Tienen muchos síntomas relacionados a la apnea, pero
nadie está fijándose de que esos síntomas puedan ser causados por esa patología. Hasta el 85% de las personas con alguna enfermedad cardiovascular, sobre todo hipertensión, falla cardíaca o fibrilación auricular, tienen apnea del sueño o algún trastorno respiratorio del dormir. También se estima que más o menos el 20% de los accidentes de tránsito, sobre todo los graves, están asociados a somnolencia del conductor. Y la primera causa de somnolencia en los conductores suele ser apnea del sueño. Y entre el 60 a 80% de las personas con obesidad también se observa apnea del sueño o algún otro trastorno de la respiración durante el sueño. Entonces, esto es importante porque alrededor de la apnea del sueño están otras patologías que están asociadas a ella, desde problemas cardiometabólicos, neurológicos, respiratorios, digestivos, etcétera. De tal manera de que los que vemos atención primaria o medicina general o medicina interna, vemos a estos pacientes y muchos de estos pacientes tienen mayor carga o probabilidad de tener apnea del sueño, que a su vez va a impactar en la calidad de vida y el tratamiento de estas personas con otras patologías. Y en nuestro paciente que tenía ronquido severo, la esposa reportó que tenía a estas pausas en la respiración, que hemos reportado que se estudiaron aquí en el Perú, que además este señor tenía unos despertares asfícticos, es decir, se asfixiaba mientras dormía. Él decía que tenía mala calidad de sueño, que tenía somnolencia de día, tanto que así que se dormía en el tráfico mientras conducía su auto y que muchas veces había tenido accidentes ya otras veces por el tema de la somnolencia mientras conducía el auto. Y estos son síntomas interesantes porque los síntomas de apnea del sueño se deben evaluar en un contexto de riesgo, ¿no? ¿A quiénes podríamos vigilar o preguntar sobre apnea del sueño? En sujetos que tengan historia de obesidad, consumo de alcohol, tabaco y que consuman hipnóticos por cualquier razón. No es poco frecuente en realidad ver en atención primaria muchos pacientes que se automedican con clonazepam o algún otro medicamento para dormir, en la idea de que su trastorno del sueño o su calidad de sueño deben mejorar con estos medicamentos. También es más frecuente, como dijimos, en hombres mayores de 40 años o que tengan alguna alteración craneofacial. Eso quizás sea un poco menos frecuente de ver en atención primaria, pero quizás valga la pena recordar a aquellos que tienen retrognatia o macroglosia o paladar ojival, en los que deberíamos considerar la posibilidad de que si son roncadores o tienen algún síntoma de somnolencia diurna, pues pensar en que tengan probablemente apnea del sueño. Y sí, es muy frecuente en personas con diabetes mellitus, hipotiroidismo, acromegalia, enfermedad de Cushing, etc. Y los síntomas, como dijimos, se pueden dividir en dos, entre los síntomas nocturnos, aquellos que están, los cardinales que dijimos que era el ronquido habitual, las apneas presenciadas, pero también está la latencia disminuida a dormir, es decir, que apenas tocan la almohada se quedan dormidos, los que tienen despertares asfícticos o ahogos nocturnos, los que tienen micturia frecuente, muchos pacientes, sobre todo hombres de edad mayor de 40 50 años, atribuyen la micturia a problemas prostáticos, sin embargo, no necesariamente lo suelen tener, y la nicturia es más bien causada por la apnea de sueño. Muchos reportan insomnio, mala calidad de sueño, otros dicen que tienen sudoración nocturna, hiperhidrosis nocturna y también reflujo gastroesofágico nocturno, ¿no? Esos que se despiertan asfixiándose con acidez bucal. También durante el día aparecen síntomas, como dijimos hace un momento, la somnolencia, pero también está el despertar lento, es decir, estas personas que tienen un sueño no reparador y que demoran mucho en despertarse por las mañanas, los que tienen cansancio y fatiga diurna, los que tienen cefalea matutina, es decir, apenas despiertan, están con dolor de cabeza, pueden presentar irritabilidad emocional, ansiedad, depresión, deterioro de la memoria para el trabajo, baja concentración, además de disminución de la libido, y eso también es una causa muy frecuente, sobre todo en hombres, de consulta en urología porque tienen problemas de disfunción eréctil o problemas de libido y eso lo atribuyen a problemas urológicos y no necesariamente esa suele ser la causa. Entonces es importante que dentro de este espectro de síntomas, que es bastante amplio, tratemos de buscar en los que tienen, por ejemplo, disfunción eréctil, si tienen somnolencia diurna, si tienen ronquido y si tienen apneas presenciadas, porque generalmente estos síntomas cardinales, como dijimos, el ronquido, la apnea y la somnolencia, suelen estar presentes en los pacientes que recurren a consulta por otros síntomas que para ellos son mucho más importantes.
¿Qué es la somnolencia excesiva diurna? Eso es importante también de reconocer, es la tendencia involuntaria a quedarse dormido en situaciones no apropiadas. Usualmente en situaciones de bajo estímulo, por ejemplo, estar en una sala de espera, ¿no? Estar de pasajero en un bus, en un taxi. Y estos trastornos, o esta somnolencia, mejor dicho, está asociada a muchos trastornos del sueño. Pero la apnea del sueño sigue siendo la primera causa de somnolencia excesiva diurna. La otra cosa importante es valorar, como dijimos hace un momento, las alteraciones craneofaciales, sobre todo de la vía aérea superior, ¿no? Y para eso se puede evaluar la amplitud de la apertura bucal a través de la escala de Mallampati, que esto nos han enseñado seguramente cuando hacemos primeros auxilios o cuando nos enseñaron a hacer soporte básico de vida, para ver cuán amplia es la apertura bucal en las personas que son evaluadas, ¿no? Y si tienes una apertura bucal con una disminución en la vía aérea a través de la visualización directa, pues entonces no puede tener mayor probabilidad de tener colapso de la vía aérea, es decir, mayor riesgo de tener apnea del sueño. En el caso de los niños, lo que se puede evaluar es el tamaño de las amígdalas, eh, que mientras más grandes son, pues mayor probabilidad de tener apnea del sueño en el caso de los niños. Es un tema de ahora. La otra cosa importante, como dijimos, es la parte del mentón, ¿no? Una persona con micrognatia o retrognatia, es decir, mentón chiquito o retraído, en este caso de la foto está ambas cosas, es angosto y está retraído, va a provocar mayor riesgo de tener apnea del sueño. También la desviación septal en el tabique nasal o el paladar ojival. Son cosas bastante simples de ver y uno podría evidenciarlo durante la consulta regular sin necesidad de hacer ningún estudio adicional. Nuestro paciente decía que tenía horarios regulares de sueño, irregulares de sueño, perdón, porque se acostaba a la medianoche y se levantaba a las 5 de la mañana por el tema de su trabajo de ser chofer. Tiene una latencia de sueño muy corta, 5 minutos o menos. Se despertaba durante las noches 3 a 4 veces para ir al baño. Ahora, como ya dijimos hace un momento, tenía apneas presenciadas reportadas por la esposa. Además tenía bruxismo, es decir, rechinaba los dientes mientras dormía. Él reportó parálisis del sueño, que es esto que se despiertan durante la noche y no pueden moverse, solamente mueven los ojos como si estuvieran en una pesadilla. Su sueño no es reparador, es decir, la mañana al despertar sentía que le faltaba dormir, que tenía un despertar lento, tenía fatiga y somnolencia durante el día. Y para mantenerse despierto, ¿qué hacía? Pues tomaba café, 4 tazas al día, y por las fines de semana, para dormir mejor, tomaba clonazepam, ¿no? Entonces tenía varias cositas relacionadas a una mala calidad de sueño. Y este paciente en el examen físico tenía un Mallampati 4, es decir, y a la faringe cuando abría la boca, sus amígdalas eran normales, el mentón y el paladar eran normales, su cuello sí era bastante ancho, 52 centímetros, y su índice de masa corporal era de 35,6, estaba con obesidad de grado 2. Y eso es importante, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque uno puede utilizar cuestionarios para tener una mayor certeza de diagnóstico antes de hacer la prueba de diagnóstica definitiva, ¿no? Para poder saber si a un paciente lo mandamos o no lo mandamos a hacerse un estudio de sueño. Una de las escalas que uno puede utilizar es la escala de Edward, pero esta escala es para evaluar somnolencia, la, la tendencia a quedarse dormido en situaciones no apropiadas y de bajo estímulo, ¿no? Y aquí se evalúa la probabilidad de que el paciente tenga somnolencia o se quede dormido sentado y leyendo, viendo televisión, sentado en una sala de espera en un lugar público, como pasajero de un auto, en un viaje que dure más de una hora, cuando se recuesta o descansar en la tarde, cuando se sienta en un sillón y está conversando con alguien, cuando se sienta después de comer sin haber tomado alcohol, o cuando está en el tráfico si conduce auto. Y bueno, según la probabilidad que el paciente marque, porque esto es una escala autoaplicada, se hace un puntaje, y si el puntaje es igual o mayor a 10 puntos, pues este paciente tiene somnolencia excesiva diurna. Ojo, si a un interno de medicina le hacen esta escala, probablemente también tenga somnolencia excesiva diurna, porque la somnolencia está en relación a la mala calidad de sueño y a la menor duración en las horas de sueño. Es decir, si yo duermo 3 horas porque tengo una guardia, pues voy a tener mucha somnolencia, y probablemente aquí pues, yo tenga 30 puntos. eh, y eso no quiere decir que tenga apnea del sueño. Por eso la escala de Edward y la evaluación de la somnolencia no es una buena forma de tamizar pacientes con apnea del sueño. Entonces hay que asociarla a otra escala que nos pueda predecir el riesgo de tener apnea del sueño.
La escala más utilizada en la actualidad y la que se recomienda es la escala de Stop-Bang. Esta escala es básicamente dicotómica, la puede aplicar cualquier persona durante la entrevista de la consulta regular, incluso en la emergencia, antes de una cirugía, etcétera. Y hay que hacer básicamente algunas preguntas, ¿no? Son cuatro. Primero, si el paciente tiene ronquido y este ronquido es fuerte o no. Es una cosa muy subjetiva, porque si dice sí, ronco fuerte, le marca así. Si siente que tiene fatiga o cansancio diurno, sí, un puntito más. Si tiene reporte de apnea presencial, la esposa ha dicho que se ahoga mientras duerme, que deja de respirar mientras duerme, sí, un puntito. Y además es hipertenso, un puntito, y luego hay que hacerle medidas antropométricas, ¿no? El índice de masa corporal mayor a 35, sí, un puntito. Si tiene más de 50 años, sí, un puntito. Si tiene cuello ancho, más de 40 centímetros, otro puntito. Y si es hombre, otro puntito. Y en lo que vamos sumando puntitos, pues si tenemos entre 0 y 2 puntos, es un bajo riesgo de tener apnea moderada o grave. Si tiene entre 3 y 4 puntos, es un riesgo intermedio. Y si tiene 5 a 8 puntos, es un alto riesgo de tener apnea moderada o grave. Esta escala lo que nos permite es detectar a sujetos que tengan alta probabilidad de tener apnea moderada grave, porque la leve pues, requiere estudios más complejos y quizás no esté para que uno lo evalúe en una atención primaria, pero los pacientes que tienen evidentemente la enfermedad que uno pasa y lo ve roncando y deja de respirar en la sala de espera, pues tiene apnea de sueño probablemente y esta escala seguramente va a ser muy útil para poder tamizarlo y enviarlo a hacer estudios de sueño. Esta escala para la gravedad de la apnea moderada o severa tiene una sensibilidad del 92%, aunque su especificidad sigue siendo baja. Y esto nos permite hacer un tamizaje bueno porque la sensibilidad es bastante alta, es decir, nos va a agarrar a la mayoría de pacientes con probablemente apnea de sueño. En nuestro casito, el señor pues, hizo esta escala de Edwards, tenía 18 puntos, prácticamente le dijo sí a todo, menos al tema de conducir, quedarse dormido en el tráfico. Y cuando se hizo la escala de Stop Back, pues tenía todos los puntos, ¿no? Roncaba, dejaba de respirar, tenía fatiga en el día, era hipertenso, tenía MC más de 35, era mayor de 50 años, su cuello era ancho y es hombre, tenía todos los puntos positivos, tenía 8 puntos, un riesgo alto, como dice aquí, de tener apnea del sueño. Estas escalas, por cierto, están en internet, uno las puede buscar y pues aplicarlas rápidamente desde el celular, o si se las aprende de memoria, pues también lo puede hacer, no son muy complicadas de aplicar, sobre todo la Stop Back. Entonces, si yo ya tengo un sujeto que tiene, pues, síntomas, ¿no? Tiene factores de riesgo y tiene escalas, positivas, pues lo que hay que hacer es confirmar el diagnóstico, ¿no? Y la confirmación se hace a través de un monitoreo de sueño, que se puede hacer a través de una polisomnografía en laboratorios altamente especializados, que requiere una serie bastante compleja de señales biológicas para poder realizarse y que pues nos da un informe bien complejo también que generalmente evalúa en un hospital de referencia, puede ser el Hospital Loaiza, por ejemplo, con los neurólogos, o uno puede hacer un estudio más simple que se llama poligrafía respiratoria. A nivel mundial, este ya es la primera prueba que se aplica en los sujetos con alto riesgo de tener apnea del sueño. Es decir, yo tengo un paciente que tiene un stop bank con más de 5 puntos, y además tiene somnolencia diurna, hay factores de riesgo y sus comorbilidades están todas controladas, pues le hacemos la poligrafía respiratoria, ¿no? Lo que acabo de decir, es indicado en personas que tengan alta probabilidad de tener apnea, según la valoración clínica y los cuestionarios, y no está indicado en sujetos que tengan comorbilidades significativas no controladas, como falla cardíaca, enfermedad neurológica, enfermedad neuromuscular, enfermedad pulmonar grave, sin tratamiento. En niños hay controversias todavía de si se debe hacer o no se debe hacer, sin embargo ya hay algunas guías que han salido en que se podría hacer un estudio simplificado de poligrafía respiratoria en niños. Bueno, y en otros trastornos que no sean respiratorios, como el insomnio o la narcolepsia, pues no tiene sentido hacer un estudio que se llama poligrafía respiratoria, porque lo único que va a hablar es la respiración. Y esta poligrafía respiratoria, monitor portátil, pues lo que evalúa básicamente es esto, ¿no? La respiración, es el flujo de aire que el paciente hace durante la noche, el esfuerzo para respirar que hace, el ronquido lo graba por acá, y a través de una oximetría, pues mide la saturación de oxígeno y la frecuencia del pulso, ¿no? Entonces aquí más o menos se ve parejito, aquí hay unas hipopneas. El estudio simplificado, monitor portátil o polígrafo respiratorio es útil
cuando se usa adecuadamente. Y lo importante aquí es que el equipo que uno tenga, si uno tiene un polígrafo respiratorio en nuestro centro de atención primaria, en la clínica, en el policlínico, pues es que este equipo, perdón, esté validado adecuadamente por estudios que digan que es equivalente a utilizar un estudio completo como la polisomnografía. Hay varios equipos de ese tipo en el mercado. Lo único que hay que verificar es que tenga esta validación, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Pues es más barato, es fácil de hacer, no requiere personal capacitado. Básicamente lo que hay que hacer es enseñarle a colocarse el equipo al paciente o a un personal técnico. No requiere infraestructura, no hay que hospitalizar al paciente, lo pones en el centro de salud o en su casa y el paciente duerme en su casa sin ningún problema. ¿Qué desventajas? Pues que puede haber pérdida de información porque el paciente en la noche sin querer se quitó el oxímetro, se quitó la cánula, algo se desconectó y puede subestimar el índice de eventos respiratorios, que vamos a explicar ahorita por qué. Eh, pero aún así, sus ventajas suelen ser mayores que las desventajas que podrían existir. Y por último, si se pierde la señal o no se grabó, pues se puede repetir y el costo no va a ser demasiado excesivo por repetir el estudio. ¿Cuándo decimos entonces que tenemos apnea del sueño? Cuando tenemos las apneas, para la redundancia, en un número de 5 o más eventos durante una hora y si esto está asociado a síntomas de la enfermedad, básicamente somnolencia diurna. Y si no tengo síntomas, no tengo somnolencia, pues si tengo 15 o más apneas por una hora, a pesar de no tener síntomas. Entonces, si yo tengo un índice de apnea y hipopnea de 5 y además tengo somnolencia, eso es diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Y si tengo un índice de 15 o más eventos por hora, pero no tengo ningún síntoma, también es un criterio para hacer el diagnóstico. Y la severidad se establece a través del número de pausas en la respiración o número de apneas durante una hora. Si tengo entre 5 y 15 es leve, si tengo entre 15 y 30 es moderado y si tengo más de 30 es grave. Entonces, eso es. O sea, al final, la forma de hacer el diagnóstico de la apnea del sueño. ¿Qué fue de nuestro paciente? Pues nuestro paciente tenía muchas hipopneas, que son los rectángulos celestes, y también apneas, que son las moraditos en este caso. La máquina lo detecta automáticamente, pero por ejemplo aquí no lo contó, entonces es posible que esto infraestime el número de pausas en la respiración por hora. Pero en este caso pues, hay tantos eventos en este periodo que tiene unos 10 minutos, ¿sí? 10 minutos, hay uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 eventos en 10 minutos. Ustedes se imaginarán cuánto tiene por hora, ¿no? Al final tiene muchos eventos por hora. También durante los eventos que presenta el paciente se observa la desaturación, perdón, aquí lo marca también la máquina, cada rectángulo celeste es la caída en la saturación, ¿no? Cada vez que deja de respirar, baja la oxigenación, vuelve a respirar, se normaliza, deja de respirar, vuelve a bajar y así durante toda la noche. Esas caídas intermitentes en la saturación son bastante peligrosas en cuanto a daño cardiometabólico a largo plazo, ¿no? Esto es lo que provoca que tengan mayor riesgo de tener hipertensión, de tener diabetes, de tener eventos coronarios, porque esto va a producir microdaños a nivel de la vasculatura, el endotelio capilar, y eso va a provocar a largo tiempo alteraciones metabólicas también, estrés oxidativo, etc. Entonces, si usted ve aquí el resumen de toda la noche, ¿no? Desde la medianoche casi hasta las 10 de la mañana que duerme este paciente con el equipo, pues, tiene un montón de eventos de desaturación prácticamente, que esta es la línea de referencia de 90%. Toda la noche, mientras he habido registro, ha disminuido la saturación de oxígeno muy bajo hasta menos del 70%. Y aquí ha habido un periodo donde parece que no hubiera pasado nada, sin embargo, es porque probablemente el dedo se desconectó del oxímetro y se perdió la señal, ¿no? Eso es un problema con estos equipos. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que no cuenta todos los eventos, a pesar de que puede que se pierda la señal, este señor tenía un índice de eventos respiratorios mayor a 50, ¿no? 56 eventos respiratorios durante la noche, que si recordamos la definición de severidad, pues tiene más de 30, esto es grave, ¿no? O severo. Y además las desaturaciones igual también son bastante altas, 50 por hora. La saturación más baja llegó hasta 62 y en promedio durante toda la noche se mantuvo por debajo de 90 en 87. Es decir, además de que tiene apnea del sueño, la saturación de oxígeno es
poco eficiente durante la noche mientras duermen. Eso sí ya me pone nocturno. Algunas palabras sobre el tratamiento. El tratamiento básicamente se basa en el uso de dispositivos para dormir, la CPAP, que es el tratamiento de elección, sobre todo en los pacientes que tengan enfermedad grave, como el paciente que hemos explorado durante la presentación, y los moderados o leves, pues que tengan muchos síntomas o algún riesgo cardiovascular. En nuestro casito, en nuestro pacientito, el chofer, se le indicó CPAP, ¿no? ¿Qué hace la CPAP? La CPAP básicamente lo que hace es meter aire a través de esta máscara, vamos a utilizar una interfase. Estos tienen unas turbinas que generan un flujo de aire que transmite a través de una tubulatura que se conecta a esta máscara y a través de la máscara, en este caso la nariz, el aire entra e infla la garganta de tal manera de que la garganta ya no se colapsa. Como vimos al comienzo, recuerda que la faringe tiende a cerrarse en las personas que tienen apnea del sueño, pues recordemos que la faringe es un tubo de carne que es distendible, entonces el aire entra, infla la garganta, la faringe se distiende y por lo tanto deja de haber colapso, se estabiliza la vía aérea, no hay ronquido y automáticamente todas las consecuencias de la apnea del sueño desaparecen. Es una cosa súper mecánica y la CEPAP lo que hace es corregir el trastorno, no lo cura, lo dejo de utilizar y va a volver nuevamente a producirse el colapso de la faringe. El tratamiento, como dijimos, pues incluye la cepa, pero también existen dispositivos orales que se pueden utilizar, la cirugía, la terapia biofuncional, algunos medicamentos están en investigación que han demostrado que pueden ser. Y el tratamiento debe ser predictivo, debe ser preventivo, personalizarse y ser participativo. Es decir, el paciente debe saber cuáles tratamientos hay y poder elegir o incluso intercambiar o mezclar estos tratamientos disponibles, ¿no? Porque los tratamientos no son excluyentes, sino complementarios, aunque la CPAP sigue siendo la base sobre la cual se construye el tratamiento. En nuestro paciente, volvamos a él, pues se le indicó la CPAP, lo está utilizando con una presión de 11 y lo usa muy bien, salvo los días que están en columna roja, lo ha utilizado pocas horas, después siempre lo utiliza más de 4 horas, que es la línea de corte que está por acá. Y cuando lo usa, pues deja de tener apnea del sueño. Aquí sus eventos están por debajo de 10, bueno, incluso por debajo de 5, salvo esta noche de aquí que algo pasó. Y acá también, pero las demás siempre se mantienen por debajo de 10, es decir, de tener 50 y tantas pausas en la respiración por hora con la CPAP, prácticamente ya se normaliza su respiración. Entonces, este paciente reporta ya los controles posteriores, que mejora su calidad de sueño, que no tiene ronquido ni apneas, ya no en las noches, mejoró sus horas de sueño, refiere que su sueño ya es reparador, ya no tiene sueño en el día, mejoró su estado de ánimo y su carácter, lo agradece mucho su esposa, aunque refiere que tiene un poco de sequedad nasal y carraspera, pero que son transitorias, que mejoran luego de quitarse el equipo y no le causa mayor molestia el resto del día. Podemos concluir entonces que la apnea es un trastorno frecuente con un impacto grande en la salud de las personas. Se debe establecer ese diagnóstico en base a la sospecha clínica y esto es trabajo de todos los que vemos pacientes en la consulta regular, en cualquier especialidad, sobre todo los que tengan factores de riesgo, ¿no? Obesos, hombres mayores de 40 años. El grupo de cuestionarios puede ayudar a fortalecer la sospecha diagnóstica y a seleccionar a los sujetos a los que lo van a requerir estudios, ¿no? Para que ustedes puedan referirlo al hospital y se les pueda hacer el estudio de sueño o incluso pues mandarlo a otro sitio si es que el paciente requiere hacer estudios más complejos. Los monitores de sueño, de preferencia los explicados, son los que mejor se alinean con el estudio de sueño en personas con alto riesgo. La poligrafía respiratoria, el método simplificado, es un método básico para sospecha alta de apnea del sueño y que el tratamiento con la CPAP es el tratamiento de elección, pero se debe combinar con otros tratamientos según las necesidades del paciente. Y bueno, esto es todo. No sé si tengan preguntas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Herrera. Mientras los participantes van redactando sus consultas, las pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy?
Sí, lo importante de la apnea del sueño en atención primaria es detectar a las personas, ¿no? No es extraño ver mujeres más de 50 años, pues menopáusicas, gorditas, que tienen mucha fatiga, que se quedan dormidas, o hombres de edad mediana que tienen problemas de la libido, problemas metabólicos, hipertensión, que no se controlan fácilmente, que están tomando varios medicamentos y probablemente tengan apnea del sueño. Eh, es importante indagar los síntomas cardinales e identificar a las personas para poder eh, identificarlos oportunamente y poder derivarlos a tiempo para una evaluación más completa. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Herrera. Al ver que no hay dudas, entendemos que el tema ha sido abordado con claridad, por lo cual agradecemos también a todos los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, nos pueden escribir en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.